Buenas noches. Nos encontramos aquí realizando una entrevista al profesor Héctor Morales. Antemano dándole las gracias por aceptar respondernos esta entrevista relacionada al terremoto ocurrido en el año 1976 en la ciudad de Guatemala. Muchas gracias, profesor Héctor Morales, por aceptar esta invitación a esta entrevista. En nombre de mis compañeras, pues agradecemos esta oportunidad que nos da y para darnos a conocer las experiencias vividas durante este acontecimiento que ocurrió en 1976. Dejo la palabra a mis compañeras para que continúen con las preguntas de la entrevista. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, profe Héctor. Continuando con lo que decía Jenny, pues nosotros queremos saber cuál fue su experiencia o cómo fue el momento que vivió cuando sucedió lo del terremoto. Sí, muy buenas noches. Un gusto saludarlas y estar aquí compartiendo con ustedes. Les voy a hablar un poquito pues acerca de la experiencia, ya que ya hace bastante rato que sucedió eso. Fue en 1976, como bien lo dijeron ustedes, un terremoto que marcó a Guatemala. Hubieron muchos cambios a partir de ese terremoto. Ese terremoto surgió el día 4 de febrero a las 3 de la mañana con 3 minutos con 33 segundos. Eso bien lo recuerdo porque le llamaban el terremoto el 4 de febrero, decía a las 3:33. Es obvio, ¿verdad? Que a esa hora uno se encuentra dormido. Es la hora más especial de sueño. Imagínense a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo en ese momento voy a hacer un poco de historia. Mi hermano que vivía en Las Tapias bajó a visitarnos esa oportunidad el día antes. Entonces traía su niñita en ese tiempo pequeña y bueno, ella estaba durmiendo conmigo en mi cama cuando sucedió el famoso temblor. En ese momento pues uno lo calificó como temblor, pero en ese momento yo me quedé viendo hacia arriba de mi casa, hacia el techo. En ese entonces la mayoría de casas el techo era de teja, no existía la lámina, era así bastante raro ver una casa con lámina, las casas de adobe. Entonces yo me quedo viendo hacia el techo y veo un tremendo orificio en el techo, todas las tejas se habían caído. Me levanto y corriendo a ver qué había pasado, ya todos mis hermanos, mi papá y mi mamá también estaban levantados prendiendo candiles porque en ese tiempo no había alumbrado eléctrico. Se prendió luz y salimos y bueno, y fuimos ahí a visitar a unos vecinos y con la novedad pues que las casas eran de adobe, rajadas. Dijimos, ¿pero qué pasó? A un vecino, dicen, a esa casa del vecino fue la más afectada, dijeron, porque se le rajó gran parte. En eso dijeron, bueno, a la de otro vecino se le cayó parte de la casa. Y así pues fuimos pasando el rato, amaneció, y que las noticias que en el municipio de San José del Golfo hubieron casas destruidas, se cayó la iglesia, en fin, ese fue el primer momento difícil que se vivió. Al ratito pues las noticias que hubieron muertos, se cayó parte de la iglesia y una casa que estaba así
junto a la iglesia vivía una profesora, bien me recuerdo el nombre, Matilde Bashmi Zavala, que en honor a ella le pusieron el nombre a la escuela urbana de San José del Golfo. Ella con el susto pensó salir de su casa, salir huyendo, ¿verdad? La puerta se le atascó y le cayó una viga de la iglesia encima y fue una de las víctimas del terremoto. Creo que fue la única en San José del Golfo que hubo de víctima del terremoto, pero sí una experiencia bastante fea, pues, porque no se esperaba uno. Y con el correr de las horas se fue corriendo la noticia que las aldeas vecinas que se cayeron casas, que no hubieron muertos, que unos se metían debajo de la cama, otros que debajo de las mesas, en fin, surgieron muchas noticias, toda la gente alarmada. Como les digo, eso marcó un cambio para la historia, porque me recuerdo que en ese tiempo el presidente de Guatemala era el general Shell Eugenio Lauger García, que le tocó que vivir esa tragedia en Guatemala. Las carreteras y los puentes destruidos, no había comunicación para la capital. Las personas que venían de la capital querían venir a visitar a sus familiares que tenían en el pueblo o en las aldeas. No había transporte, caminaron desde la capital, imagínense, hasta San José del Golfo y estas aldeas a pie. No hubo transporte porque no se podía pasar. Algunos motoristas, arriesgando más su vida, imagínense ustedes, cruzaban la línea del tren, el puente Belice que le llaman, ¿verdad? Pero el del tren, ahí cruzaban en sus motos. Entonces fue un caos, no habían tantas vías alternas para entrar a la capital, era solo la ruta al Atlántico y el puente Belice, pero el puente estaba completamente colapsado en ese tiempo, no había paso. Y así fueron surgiendo muchas situaciones. El presidente de Guatemala dio la alerta, hubo toque de queda. Por la gracia de Dios, en ese tiempo no habían ladrones, no habían asaltantes, no había extorsionistas, porque la gente prácticamente se quedó viviendo en la calle, todos con sus casas botadas, hicieron galeras, y como después de un terremoto, ustedes saben, hay muchas réplicas y la gente tenía miedo, un temblorcito y salía corriendo. Por eso optaron por hacer galeras y vivir en la calle con sus pertenencias